¿Qué tal? ¿Cómo les va? Vamos a dar comienzo al tema de la escuela dominical de este domingo. Venimos estudiando algunas características acerca del acercamiento que debemos tener a la palabra de Dios. Esto es la hermenéutica, cómo entender e interpretar los textos bíblicos. Y hoy nos vamos a centrar en las cualidades que debemos tener nosotros como intérpretes. En realidad, cualquier persona que se acerque a leer la palabra de Dios debe tener una serie de cualidades. Cuando nosotros buscamos encontrar en la Biblia el significado correcto, lo que verdaderamente tenemos que prestar atención es a una serie de puntos. Y nosotros vamos a estar trabajando hoy en 5 de estos puntos. El primero se refiere a ser objetivo. Consciente o inconscientemente, los intérpretes actuamos condicionados por determinados presupuestos o determinadas posturas filosóficas, históricas, psicológicas e incluso religiosas. Obviamente que estas características le dan un determinado tinte, un determinado color a nuestra lectura o a nuestro acercamiento a los textos sagrados. El problema es cuando este tipo de condicionamientos exceden su influencia natural y hacen que dejemos de ser objetivos a la hora de interpretar cada uno de los textos a los que nos acercamos. Hace que en lugar de buscar el significado correcto del texto, lo que se denomina exégesis, nosotros seamos los que le introducimos un significado al texto. Esto se llama eisegesis. De manera que debemos ser cuidadosos de respetar esta idea de objetividad cada vez que nosotros nos acerquemos a la lectura de la palabra de Dios. Otra pauta que tenemos que tener, otra cualidad, es tener un espíritu científico. Aplicar, cuando decimos esto, es aplicar las herramientas necesarias y pertinentes como para poder obtener un significado objetivo del texto. También tenemos que prestar atención a la lingüística, a lo que nos está diciendo cada párrafo, cada palabra utilizada en la Biblia. Considerar el trasfondo también histórico. Hay que contextualizar todo, no se pueden tomar las cosas aisladas, sino tener en cuenta, como decía Claudio, ese contexto histórico que sostiene qué pasó, el entorno, qué pasó en esa época, y todo aquello que pueda sumar a esa correcta interpretación de la palabra de Dios. Otro punto a considerar y a tener en cuenta es que siempre que nos acerquemos a la Biblia debemos hacerlo con una actitud humilde. La humildad no nos puede faltar cuando nos acercamos a buscar una verdad espiritual, porque la verdad no reside en nosotros, sino en la palabra de Dios. Entonces, de esta manera tenemos que pensar que el mismo apóstol Pablo dio el ejemplo que a pesar de haber recibido el mensaje directamente de parte de Dios, fue en busca de los líderes de la iglesia para compartir con ellos el mensaje, y lo vamos a estar compartiendo en Gálatas capítulo 1, versículos 11 y 12. Dice: Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Él está dando la verdadera autoría a quien corresponde, a Dios. Y en Gálatas capítulo 2, versículo 2 dice: Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. De manera que, siendo el apóstol Pablo y habiendo recibido el mensaje de manera directa de parte de Dios, él no tomó como algo menor el hecho de ponerlo a consideración de otros hermanos y poder de esta manera confrontar lo que él consideraba una verdad y una verdad espiritual, sino que lo puso a consideración del resto de los hermanos, justamente para no trabajar en vano. Cuando nosotros nos acercamos a un texto, si no tenemos esa humildad necesaria, corremos el riesgo de acercarnos con preconceptos,
tener ideas ya establecidas respecto del versículo, y entonces difícilmente podamos estar dejando obrar al Espíritu Santo en nuestras vidas para entender cuál es la verdad que nosotros tenemos que poder descubrir, que tenemos que interpretar de la palabra de Dios. Entonces, importantísimo este acto o esta actitud de humildad. Bien. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta cada vez que querramos estudiar o leer la palabra de Dios es estar en oración. Una oración, como veníamos diciendo, humilde, para ser objetivos, para que Dios nos dé la sabiduría necesaria para poder tener el entendimiento en su palabra. En Salmo 119, 18 dice: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Tenemos que pedir siempre la dirección de Dios y depender de Él. Siempre, ante cualquier cosa, porque la oración la tenemos presente cuando queremos pedir algo mayormente, ¿no? Pero tenemos que pedir la dirección de Él para cada acto que vamos a realizar y para leer su palabra principalmente. Pablo oraba para que Dios abra los ojos del entendimiento. En Efesios 1, 16 al 18 dice: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en sus santos. Me gustó de este pasaje, me quedé: para que sepáis cuál es la esperanza, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, esa figura, para que Dios nos ilumine, para poder entender realmente qué nos dicen sus palabras. Pero si no estamos en comunión y en oración con Él, no lo vamos a poder lograr. Otro punto que tenemos que tener en claro como intérpretes de la palabra de Dios es el tema de la obediencia. No podemos pretender que el Señor nos muestre cosas nuevas cuando las cosas que ya conocemos y que supuestamente ya aprendimos no somos capaces de obedecerlas. Esta actitud demuestra si verdaderamente estoy sometido a la palabra de Dios y si lo que estoy buscando es para tener un crecimiento espiritual acorde al plan que Dios tiene para mi vida, o si simplemente transformo la lectura de la Biblia en un mero ritual o en una costumbre o en una tradición. Hay que leer la Biblia, entonces me siento y la leo. Verdaderamente, si queremos descubrir cosas, tenemos que hacerlo en obediencia. El mismo apóstol Pablo lo plantea en Tito, capítulo 1, versículo 1. Dice: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad. Él de manera conforme a la fe de los escogidos de Dios, o sea, viviendo una vida, practicando una vida con lo que había ido aprendiendo a través de la palabra de Dios. Lógicamente, cualquiera de estas características que nosotros estamos viendo respecto de la interpretación o del intérprete, van a perder su sentido si nosotros no tomamos la ayuda y la guía del Espíritu Santo. Él tiene una función fundamental en la vida de cada creyente y en la santificación progresiva a la que nosotros aspiramos. Lógicamente, esa progresión, ese crecimiento progresivo, se va a ir dando hasta que podamos estar delante del Señor cara a cara. Y respecto de entender su palabra y de saber qué es lo que Dios quiere decirnos, funciona de la misma manera. Tenemos que hacerlo de manera paulatina. A medida que vayamos comprendiendo las verdades bíblicas, vamos a poder ir profundizando cada vez más. ¿Querés compartir el pasaje de 1 Corintios? De 1 Corintios 2, 12 al 14, que nos dice: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido.
lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Fíjense que esta verdad que parece algo tan simple es tan importante a la hora de entender que verdaderamente necesitamos esa dependencia del Espíritu Santo para que Él pueda obrar en nosotros. ¿Para qué? Para que justamente nos acerquemos a una correcta interpretación de cada pasaje. Lógicamente que el hecho de ser guiados por el Espíritu Santo de ninguna manera nos quita responsabilidad como intérpretes. Como decíamos antes, debemos ser respetuosos. No es que podamos decir, bueno, el Espíritu Santo va a obrar, entonces directamente leo y listo y ya está, e interpreto lo que quiero, lo que me parece, dependiendo mi estado de ánimo, dependiendo mis características personales, dependiendo... No. Tenemos una responsabilidad como intérpretes al acercarnos a la palabra de Dios. De hecho, el apóstol Pablo le dice a Timoteo en 1 Timoteo 4:13, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Y podemos leer en Nehemías 8, el pasaje completo es del 1 al 8, si después quieren leerlo completo, pero nosotros vamos a separar algunas porciones. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Fíjense qué interesante, ¿no? Que dice, delante de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros en la escuela dominical tenemos clases infantiles que arrancan desde el momento del nacimiento, tenemos la clase de cuna. En la clase de cuna los maestros también se encargan de empezar a cantar y a contar historias bíblicas a los chicos en la medida de que ellos puedan ir entendiendo e interpretando. Y de ahí en adelante van incorporando diferentes niveles de profundidad a medida que van creciendo, no solo físicamente, sino fundamentalmente de manera espiritual. El mismo Lucas nos da el ejemplo para argumentar este punto, dependiendo del Espíritu Santo, que lo inspiró a escribir el Evangelio que lleva su nombre, justamente, y dice: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos los enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales han sido instruidos. O sea que Lucas se tomó su tiempo para investigar, recopilar y ordenar. Si bien no fue en orden cronológico muchas de las cosas, pero fue muy respetuoso de todos los hechos para contárselo a este excelentísimo Teófilo. Que se cree que fue alguien que tenía algún cargo por esta palabra que usa de excelentísimo, pero también le tenía cariño y fue muy respetuoso en hacer toda esta investigación. De manera que, hermanos, lo que queremos remarcar es que si bien la Biblia es una obra literaria completamente única y especial, tiene parámetros que le son propios a la hora de interpretarla. Eso hace que nosotros podamos buscar dentro de las características en las que fue escrita, el tiempo en el que fue escrito y sobre todo el público al que fue dirigido, para que nosotros también entendamos que ese mensaje tiene una cuestión de eternidad y de permanencia, porque para nosotros también tiene actualidad y tiene vigencia. Decíamos, como intérpretes debemos acercarnos con esas características que mencionábamos. Debemos ser respetuosos de buscar en la palabra de Dios qué es lo que Dios quiere revelar a su pueblo, y nosotros somos parte de su pueblo.
Y fundamental que podamos estar prestando atención a contar con la guía del Espíritu Santo. Es necesario que nosotros pidamos a Dios que su Espíritu esté obrando en nosotros, que nos ayude a poder interpretar y que verdaderamente podamos estar atentos justamente a la tarea, a una de las tareas que tiene el Espíritu Santo para con nosotros. Terminamos con un pasaje en Juan 14:26 que dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Buscamos, como decía Claudio recién, la guía del Espíritu Santo. Oremos para que podamos tener ese entendimiento para leer su palabra, contextualizarla, tener presente que todos los hombres que han sido inspirados por el Señor nos dejaron sus palabras y podamos hacerlas nuestras, pero con la ayuda del Espíritu Santo y orando siempre para poder tener en nuestras vidas que se vea reflejado nuestro Señor y poder ser de bendición para otros. Y no nos olvidemos que toda esta lectura, este análisis, la intervención del Espíritu Santo y todo, no es solo para hacer una interpretación teórica de su palabra, sino fundamentalmente para que nosotros podamos vivir de acuerdo a lo que Dios demanda de cada uno de nosotros. Nos vamos a despedir con una oración. Padre nuestro, queremos agradecerte, Señor, porque nos permitís estar estudiando e investigando en tu palabra. Te agradecemos porque a pesar del paso del tiempo, a pesar de la búsqueda y la necesidad de personas de destruir tu palabra, Señor, ella llegó a nosotros y la tenemos al alcance de nuestra mano para poder consultarla de manera diaria y continua, Señor. Te agradecemos, Padre, por todas las bendiciones que nos das. Te agradecemos, Señor, porque vos sos el que nos estás guiando, porque vos querés revelarte a nosotros y nosotros tenemos que ser dignos de interpretar tu palabra de la manera en que vos querés, para no tergiversar ninguna de las cosas que vos pusiste en ella, Señor. Te pedimos que estés bendiciendo a nuestra congregación, te pedimos que nos permitas seguir creciendo. Te agradecemos, Señor, por cada una de las personas que puede estar escuchando este mensaje, para que verdaderamente podamos ponerlo en práctica, para que cada día podamos profundizar más en tu palabra, Señor, y que podamos ver cómo revelás a nuestros ojos las verdades espirituales para poder continuar en el camino de crecimiento espiritual. Gracias, Señor, por todo. En nombre de tu Hijo Jesús. Amén, Señor. Amén. Bueno, hermanos, nos vemos en la reunión dentro de un rato. Que el Señor los bendiga.